Digo, ¿está siendo efectivo Bukele como se dice? Y la verdad es que sí, hay un cambio. La gran contradicción con Bukele es el tema de derechos humanos. Sí, las cosas se encarecieron cuando nos dolarizamos, mucho. El país era muy económico y se volvió más caro. Las pandillas modificó todo. Bueno, entre los 12 y los 30 tenés las posibilidades más altas de que te recluten las pandillas y de morir. San Salvador es una ciudad muy chiquita, es una capital, obviamente tiene problemas de grandes ciudades, pero comparado a lo que es Buenos Aires, esto es una monstruosidad y eso para mí fue súper impactante. Creo que Buenos Aires culturalmente tiene todo. Argentina es grande, como propio. ¿Festejaste el mundial? Sí, festejé el mundial. Yo siempre tuve la idea de irme. Y no siempre me tomo un avión y me voy. A veces es tomar la mochila y caminar. De esta forma, en El Salvador nunca me bañé con agua caliente, por poner un ejemplo. ¿Qué? Yo nací en guerra. O sea, mi país estaba en guerra civil cuando yo nací. Nosotros somos 6,5 millones viviendo en El Salvador y habemos 2,5 millones afuera. Más de un tercio. Contámela, el podcast del debate con Juan Manuel Ramírez. Espero que estés disfrutando del video y quería agradecerte porque todas las semanas aumenta la cantidad de gente que entra a vernos y eso no sería posible sin vos. Por otro lado, nuestro objetivo es que el 5% de la cantidad de gente que entra a vernos se suscriba al canal, así que sería de gran ayuda que te suscribas. Eso nos ayudaría a mejorar la cantidad y calidad de videos que hacemos semana a semana. Es por eso que esperamos tu suscripción y seguí disfrutando del video. Saludos. Bueno, hoy es un placer enorme, tremendo. Hoy vino un amigo acá que conozco hace una banda. Gracias. Vino El Salva y todos se preguntarán, ¿por qué El Salva? O sea, ¿por qué el apodo que le damos acá es El Salva? Y bueno, sin más preámbulos, Salva, ¿por qué acá te decimos, te llamamos así a vos? Primero, bueno, gracias primero por la invitación. ¿Por qué me dicen El Salva? Yo soy de El Salvador, o sea, esa es como la respuesta más concreta. Vamos. No sé si todos los que me llaman El Salva saben que no es mi nombre, ¿no? Pues Salvador también No, obvio, es un decir tu nombre la completo, gente lo obviamente. confunde. Entonces, mucha gente me llama El Salva sin saber que yo me llamo José. O sea, realmente ocurre, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno es de un país específico y adoptan y te ponen el nombre de tu país, por decir de alguna forma, ¿no? José Luis Sánchez, José Luis Sánchez, sí. bien del Salvador. No, puede ser, sí, tenés razón. A diferencia quizás de lo que pasa en Argentina, no hay mucho apellido así más italiano y todo. Así que Sánchez es muy común, Pérez es muy común, sí, bien de Salvador. Buenísimo. Bueno, amigo de acá de hace un montón de tiempo. Así que, bueno, en primer lugar, preguntarte, ¿cuándo viniste a Argentina vos? Yo llegué en 2010, en marzo de 2010, y vine a estudiar. Entonces vine como en esa época de inicio de clases, ¿no? De la universidad, eso sí. Hace 1000 años, 2010. 14. Lo voy contando. 14 años. Hace 14 años llegaste a Argentina. Hace 14 años llegué. Desde El Salvador. Desde El Salvador, sí. ¿Vos allá en qué ciudad vivías? Yo vivía en una ciudad que se llama Soyapango, que está como a las afueras de San Salvador. La capital se llama San Salvador y la ciudad principal se llama San Salvador. A diferencia de acá, ya se dividen por municipios. Es quizás un poco, si tengo que comparar, más parecido a los partidos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, un poco así se divide. Yo viví en ese lugar llamado Soyapango, que es una de las ciudades más grandes que hay, 350.000 quizás habitantes, y que está a 20 minutos del centro, por decirlo de alguna forma. Soyapango. Soyapango, sí. Mirá vos. ¿Y qué fue? Porque había mil destinos en Latinoamérica, en el mundo. ¿Qué fue lo que hizo a vos irte o pasar de vivir desde El Salvador, Soyapango, Centroamérica, a venirte a Argentina, Sudamérica? ¿Qué fue lo que te hizo venir para acá? Yo siempre tuve la idea de irme por muchas razones, ¿no? El Salvador es un país muy conflictivo, entonces yo nací en guerra, o sea, mi país estaba en guerra civil cuando yo nací. Todos los 90 fueron muy difíciles porque hubo unos acuerdos de paz que se firmaron, pero que fue todo muy complejo para darle tranquilidad. Y en esa época también hubo muchos delincuentes que tomaban en Estados Unidos, los traían de regreso a El Salvador. Entonces sabía que se estaba formando algo ahí
muy complejo de violencia. Entonces eso a mí me hacía pensar, yo me tengo que ir. Mucha gente se iba, además, ¿no? Es muy común irse del país. Entonces yo ahí buscando alternativas, busqué un montón desde muy chico, a los 15, 16 años, intenté esto de que puedes ir a un país y que te pagan por cuidar a chiquitos, sean niños, y vivís en una casa de una familia y ellos te pagan como tus estudios avanzados, finalizando de secundaria. Había intentado entrar a uno de esos planes, al final no me animé a irme. Luego había buscado con familiares, tengo algunos familiares en México, tenía otros familiares en Chile, pero tampoco terminé de concretar. Me anoté en la universidad, estaba yo en el segundo año de la universidad y en ese momento yo decía, bueno, si no me voy hoy, esto va a ser más difícil si yo dejo pasar el tiempo, así que entre una desesperación y buscando dónde irme y sin mucha opción es que busco y encuentro una universidad acá que me facilita todo. O sea, ellos me escriben, me insisten, de hecho me llaman por teléfono y todo. Y un poco con esa idea es que decido, bueno, en diciembre me anoto, pago lo que tengo que pagar y digo, me voy y me vine. En marzo me tomé un vuelo y me vine. Acá en Buenos Aires. Estaba acá en Buenos Aires. No sabía ¿En mucho Buenos Aires, de la ciudad. ¿En Buenos Aires o en otra ciudad? No, en ¿Viste? Buenos Aires. Buenos Vine Aires. directo a Buenos Aires, sí. Porque siempre pasa, tipo, digo, Buenos Aires, no, pero en Rosario, no, bueno, el país no es solo Buenos Aires, bueno, puedo te preguntar. Yo sabía muy poco de Argentina, para ser sincero, porque nunca lo barajé como opción. Como que busqué lugares más cercanos porque por ahí podía ir a ver a mi familia más seguido. Y realmente Argentina está muy lejos. O sea, por ahí sí, los que no viajamos mucho, por ahí no sabemos el tema de las distancias, pero venir hasta acá es un viaje muy largo. Ah, sí. Tipo, por son ejemplo. muchas horas. Nosotros, por ejemplo, no hay vuelo directo en principio. Hoy creo que ni siquiera hay de una escala, entonces tenés que hacer 2 escalas y son 11, 12 horas. Si conseguís todo lo mejor posible, si no, puedes hacer hasta 20 horas, 5 horas en cada aeropuerto esperando. Entonces, cuando vine me di cuenta yo lo lejos que estaba. Ese fue el momento en que yo dije, quizás no voy a volver. Como ahí pensé yo, va a ser muy difícil volver a visitar a mi familia porque elegí un lugar muy lejos. No está un bondi de distancia. No, No está un bondi de distancia. muy, muy lejos. Pero un poco esa fue como la idea, la insistencia, ¿no? Haber ido buscando y hasta que llegué. No mucho más. ¿Y qué fue cuando llegaste, lo más impactante cuando llegaste? Porque a ver, me imagino que va a haber 1000 cosas distintas. Porque acá viene gente de Uruguay, de Chile, de países cercanos que a lo mejor tienen más similitudes, pero de El Salvador, más lejos, me imagino que habrás visto muchas cosas distintas. Sí, la ciudad gigante. ¿Eso te impactó? Eso para mí fue impresionante. Yo me acuerdo haber venido entrando por la autopista desde Seiza y no llegas más. O sea, San Salvador es una ciudad muy chiquita, es una capital, obviamente tiene problemas de grandes ciudades, pero comparado a lo que es Buenos Aires, esto es una monstruosidad y eso para mí fue súper impactante. Y yo recuerdo haber ido entrando por esa autopista y vos veías los edificios de lado a lado. No entendía cómo la autopista podía pasar donde pasaba, porque es impresionante, la verdad. Y ese fue como mi primer gran impacto. Lo segundo es quizás un poco más divertido, porque yo llegué tipo 4 de la mañana y ya no tenía batería en mi computadora, porque la había usado en el viaje, y no la podía enchufar. O sea, donde yo llegué no podía enchufar porque el enchufe es totalmente diferente. Cosas que uno no sabe hasta que se las encuentra, ¿no? Y por ahí es una tontería, pero en ese momento yo no tenía teléfono, no tenía nada. Y era la única forma de poder yo escribirle a mi familia, ¿no? Mandar un Skype, en ese momento había Skype. Y claro, no podía hacerlo porque no me funcionaba el enchufe ni siquiera de la compu. La adaptación fue difícil, me imagino. Fue difícil. Los primeros meses siempre son, creo yo que para cualquier persona que un poco se desarraiga es lo más complejo. Quizás yo tuve la ventaja de que fui a una residencia estudiantil y todos estábamos en la misma. O sea, había gente de toda América Latina que un poco estaba empezando sus estudios también y había dejado su familia, había dejado todo atrás. Obviamente todos vivíamos ahí entre nosotros, era algo súper comunitario porque a mí tampoco me alcanzaba para una habitación para mí solo. Entonces compartía habitación con 3 personas más, no había baño en la habitación, entonces
había que salir para ducharse y demás. Y, y eso le dio una dinámica, bueno, por lo menos todos estamos en la misma, ¿no? La cocina. O sea, estar en una experiencia compartida con otra gente de otros países donde veas que estaban otros en la misma que vos, hizo que a lo mejor un sea... poco más sencillo todo. Claro. Fue difícil igual, pero por lo menos entablás como amistades más rápido, ¿no? Porque por ahí en el desayuno nos cruzábamos todos, los fines de semana estábamos todos juntos, salíamos a bailar todos juntos, entonces eso quizás lo hizo un poquito más llevadero. Después cuando arrancás a estudiar, es como eso te ocupa por lo menos tu cabeza, ¿no? Y eso me ayudó a mí también como a conocer otras personas. La universidad donde yo iba había mucho extranjero también. ¿Vos acá, Entonces, qué estudiaste? yo estudié periodismo, Periodismo. sí, en la Universidad de Palermo. Y ahí conociste a otros extranjeros como Y vos. ahí, de hecho, la mayoría en las aulas éramos extranjeros. De 20, porque tampoco éramos muchos, 15 eran extranjeros. Ah, mirá, la gran Era mayoría. muchos que querían hacer periodismo deportivo, ¿no? Yo estudiaba periodismo en general, pero muchos querían hacer periodismo deportivo y venían a estudiar y después muchos se volvieron. De hecho, la mayoría de ellos se volvió. Pero sí había de todos lados. O sea, desde México, bueno, El Salvador, Guatemala, había gente de Ah, ¿vos no eras el Colombia. único salvadoreño? No, sí, yo era el único Vos eras el único Me salvadoreño. incluyo, sí, yo me incluyo. No somos muchos. Acá en Argentina te iba a decir, acá no son muchos salvadoreños. No, de hecho cuando yo vine, yo fui a la embajada porque dije, por las dudas me pase algo, voy y digo, estoy acá, vivo acá. Y recuerdo que yo pregunté en ese momento y me habían dicho, sos como el 270, o sea, nada, entrábamos en un salón de fiesta y podíamos estar todos juntos. En Argentina son alrededor de 270 salvadoreños cuando fuiste. Por ahí no creo que superemos los 1000, pero somos poquitos. Son muy poquitos. Sí. Igual algo que me interesa que dijiste, y quiero que meternos en un poco ahí, dijiste que el salvadoreño tiene la cultura medio de querer irse del Salvador. O sea, en general es como que vos vas creciendo y se va diciendo, bueno, cuando sea grande me quiero ir a Estados Unidos o a México, a otro, eso es normal. O sea, como que nadie proyecta futuro ahí adentro. Muy pocos. Y yo creo que entre la violencia, encima la televisión te lo muestra todo el tiempo y como que las estadísticas se te quedan en la cabeza. Yo me acuerdo que decían, bueno, entre los 12, ¿viste? Cuando empezás como un poquito a crecer, terminás el primario y los 30, es como tenés las posibilidades más altas de que te recluten las pandillas, porque eso era el problema más serio que teníamos, y de morir. Entonces vos decís, Claro. ese discurso te queda muy fuerte. La economía para mí es un segundo plano. Sí, hay gente que la pasa muy mal. Yo tuve la suerte que mi familia no la pasamos tan mal, pero hay mucha pobreza también. Entonces, entre la violencia que te persigue y la pobreza de la que por ahí no puedes salir, decidís irte. Y después muchos deciden ir para Estados Unidos. O sea, para que te hagas una idea, nosotros somos 6,5 millones viviendo en El Salvador y habemos 2,5 millones afuera. Entonces, más de un tercio. Más de un tercio. Entonces, Afuera. afuera en general. Sí, la mayoría está en Estados Unidos. O sea, la gran mayoría está en Estados Unidos. Hay una comunidad muy grande y demás, pero con esa idea como que fuimos creciendo. Entonces vos a los 18, incluso antes, empezás a ver amigos que se van, conocidos que se van, viste gente que por ahí de tu grupo es más amplio de amistades que empiezas a irse. Y no siempre me tomo un avión y me voy. A veces es tomar la mochila y caminar. Entonces empezás a tirar hasta México y después con eso tirás hasta la frontera y así como que empezás a irse. De hecho, es muy común tener un familiar en Estados Unidos, por ejemplo. Es lo más normal, como acá si te dijese... Es súper normal. Acá no sé, tengo un familiar en Santa Fe, en Córdoba. Bueno, allá es Estados Unidos. Súper normal el tío que viene, que te trae cosas que no tenés y demás, la tía que aparece de vez en cuando. Es súper normal. Entonces... Tengo entendido que mucha parte del PBI de El Salvador son las remesas que mandan de Estados Unidos. Creo que es si vos lo pones en términos porcentuales, es el top 1 de lo que producimos. Siempre se dice, ¿eso qué producen los salvadoreños? Salvadoreños. Que van a trabajar a Estados Unidos y después... ¿Y qué mandan? Sí, mucha gente le manda a sus familiares. De hecho, hay muchos casos en los que viven los abuelos con los nietos, porque toda la franja de padres es la que se va, ¿no? Entonces quedan familias formadas por abuelos y niños. Y viven de lo que les envían, ¿no? Que por ahí
$300, $400, uno escucha que es muy poco, pero para un país como El Salvador es un montón. Claro. Que es un país muy económico comparado a otros. Por ahí las cosas un poco van cambiando, pero cuando yo era muy chico era muy barato. Entonces teníamos una moneda propia, hoy no tenemos una moneda propia. Y eso hacía que un poquito las cosas se fueran más llevaderas, ¿no? Pero creo que por eso principalmente la gente huye. Y se iba. Y lo de las pandillas que hay en El Salvador, o sea, ¿cómo es ese mundo? O sea, Mira, está en todos lados. O sea, es algo que ningún salvadoreño puede decir que no lo vivió, no lo sintió. Habían historias cuando yo era chico todo el tiempo, y que uno siempre tenía que estar súper atento a que no te pasara algo, ¿no? Yo recuerdo, y así se me vienen muchas fotografías de situaciones, pero recuerdo una muy particular que fue horrible, y es que ellos pelean entre sí, son varias pandillas, ¿no? Habían varias pandillas y se dividían el territorio. Entonces, para ganar territorio, ellos iban cuadra por cuadra. Entonces, iban ganando una cuadra y la ganaban con violencia, ¿no? Bueno, si el que mata más o asesina más era el dueño de esa cuadra. Y así fueron juntando el territorio. Y recuerdo una vez, había un territorio súper disputado que para demostrar como yo soy más sanguinario que vos, tomaban los buses, los colectivos, y con la gente adentro le prendían fuego. Y el que saltaba por las ventanas, y yo me acuerdo patente como la noticia y todo, porque encima nosotros en ese momento vivíamos por esa colonia, a ellos se le llama colonia, no es a los barrios, sino como a 3 calles, le ponen un nombre y la bautizan, se llama colonia. Yo vivía por esa colonia y me acuerdo de la noticia y era terrible. Entonces vos todos los días te levantabas pensando que te podía llegar a pasar eso. claro. Porque todos usábamos el transporte público, porque íbamos a la escuela. A pesar de todas estas cuestiones violentas, la gente sigue, los chicos seguíamos tomando el bus sin problema, íbamos solos, hacíamos una vida como muy independiente, pero sabiendo, con el temor de que esto te podía pasar, y sobre todo en casa. Yo me acuerdo, mi mamá cuando se despedía, no lo hacía como, bueno, nos vemos a la tarde, como que era todo un rito de, bueno, cuídense, ¿no? Claro. Porque algo puede llegar a pasar. Y bueno, en esa época tampoco había teléfono, entonces vos te ibas y vos no veías a la persona hasta que volvía. Yo jugaba al fútbol a la tarde y a veces volvía 5 o 6, que a veces ya en El Salvador está oscuro. Y me acuerdo mi mamá esperándome en la parada del bus. Y por ahí estaba ahí hace media hora, 45 minutos y esperando que su hijo bajara, ¿no? Claro. Entonces las pandillas modificó todo. Claro. Realmente modificó todo. Se fue, cuando yo era más chico, estaba muy mal, pero conforme yo fui creciendo empeoró terriblemente. Donde yo vivo, porque el Estado nunca estuvo presente, ¿no? Y cada uno decidió hacerse cargo de su seguridad. Entonces, por ejemplo, en mi colonia, que éramos 6 calles, los vecinos, los adultos, porque yo era un niño, se organizaron para cerrar, para hacerlo un barrio privado. Entre los vecinos se organizaron para cerrar y hacer un mini barrio privado, pero entre ustedes, entre ellos mismos, digamos. Un barrio o sea, privado para casero, que no- porque era casero. Claro. Entonces decidieron levantar un muro en en una de las salidas, y en las otras puertas decidieron poner un portón y poner razor, le llamo yo, que es como esas púas para que nadie se salte los muros. Y después pusieron vigilancia y bueno, hasta el día de hoy sigue así. Mirá. Entonces, y así... Como que se privatizaron las calles que eran públicas, digamos. Exacto. De hecho, Mirá. hay muchos lugares donde vos tenés que tomar otros caminos, no porque ese sea el camino ideal, sino porque no podés tomar el camino oficial porque Porque está cortado por los vecinos. está cortado por los vecinos, exacto. Pero que lo hacen por un mecanismo de defensa. Totalmente de o seguridad. sea, no es que lo hacen de garca, digo. Porque... No, totalmente como defensa por toda la situación. Por lo menos ahí adentro haces un pequeño oasis, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? Como las pandillas empezaban a ganar territorio, también compraban propiedades o tomaban casas. Entonces, si tomaban en tu calle, era muy difícil después sacarlos. Entonces, muchas colonias dicen, bueno, antes de que alguien alquile, porque no es que siempre es por violencia que toman la casa, ¿no? Pero antes de que alquilen
y que vengan acá y que tomen esta comunidad o esta colonia, preferimos cerrar y después el que tiene que alquilar, bueno, hay todo un estatuto ahí de quién puede alquilar y quién no, y por qué no lo puede hacer. Y sí, y así hasta el día de hoy sigue así. Mi colonia sigue así cerrada. ¿Y cuáles eran las principales pandillas de allá? Las más grandes, está la Mara Salvatrucha, que es súper conocida y hoy es muy famoso, hay un montón de videos de las pandillas por todos lados. Y después otra Mara que se llama la 18. Ambas, 13 y 18, son calles de los Estados Unidos. De hecho, nacieron en los Estados Unidos. Y cuando hubo esta ola de deportaciones en los 90, es que esa cultura llega a El Salvador, ¿no? O sea, eran pandillas que eran originariamente de Estados Unidos y después se fueron para El Salvador cuando empezaron a deportarlos. Uh-huh. Y ellos, al principio, como mecanismo como lugar de pertenencia, tener un equipo que más o menos tenga tu misma cultura, porque los que traían deportados hablaban inglés, por ejemplo, y con eso un poquito se fueron organizando hasta que se convirtió en crimen organizado, ¿no? Que es lo que soy. ¿Se pelean entre ellas? Se pelean entre ellas. Entre ellas, y además hay otras más. Esas son las otras más chicas, sí, hay otras más chicas. Sí. Wow, qué flash. Vos acá, eso acá en Argentina no lo ves, como que pasa allá. No, para nada, no en los niveles. Creo que el concepto como tal no existe. Digo, la inseguridad no la sentís acá. No, porque yo venís de un lugar con la inseguridad muchísimo. Sí, a mí quizás por eso también me gusta mucho Buenos Aires en ese sentido, porque pasan cosas, yo no digo que no, pero América Latina es peligroso. Hay lugares donde se vive todo el día con una conflictividad. Nosotros, por ejemplo, no hay buses después de 7:30, 8. Allá en no encontrás un bus. Claro. Pero no porque no quieran extender el horario, sino porque pasan cosas a la noche y el busero, como se lo llamamos nosotros, ya no quiere salir. O sea, no quiere trabajar porque le da miedo, porque tampoco va a arriesgar su vida por manejar un bus. Entonces, y ese tipo de cosas que uno podría decir, qué mal servicio que dan. Bueno, no es por mal servicio, es por preservar tu propia vida. Entonces, acá en eso para mí es totalmente diferente. No siento la inseguridad que sentí en mi infancia, ¿no? También son etapas diferentes de mi vida. Allá yo viví la niñez y la adolescencia, acá soy un poco más independiente. Claro, entonces tenés más posibilidad de decir, justo cuando vos dependías más de tus papás, era cuando sentías más inseguridad. Más presión. Y ahora, bueno, justo que lo dijiste vos, en la actualidad lo mencionaste, se habla mucho del fenómeno de Bukele, como un dirigente controversial, en redes tiene mucha llegada, y te quería preguntar, vos hace mucho que no vivís acá, pero tenés familiares allá que imagino que te cuentan, ¿qué es lo que se dice de Bukele? ¿Es cierto que hay menos inseguridad? Ya está, las pandillas se las sacó del medio, o sí, ¿está siendo efectivo Bukele como se dice? ¿O nada que ver? ¿O qué opina tu familia de eso? O no sé si tu familia, lo que vos conocés y escuchás, ¿no? Y vos sabés. Sí, lo he vivido yo en primera persona porque he regresado en periodos en el que no estaba Bukele y después regresé el año en el que él asumió y después, posterior a eso, cuando ya él había como implementado todo su plan. Y la verdad es que sí, hay un cambio. O sea, en El Salvador nunca existió, por ejemplo, los comercios como Avenida Santa Fe acá, que vos caminás y no termina de haber comercios que son de dueños propios, ¿no? No es que es una cadena, no es un Starbucks, no es un McDonald's gigante o un shopping gigante, sino que de dueños propios. Eso en El Salvador no existió, porque durante años una forma que tenían las pandillas de juntar plata era pedirte renta. Vos querés abrir un kiosco, bueno, todos los días me tenés que pagar $5 para existir, para abrir. Entonces, y por ahí eso era tu ganancia del día, entonces no tenía sentido, lo cerraban. Hoy en día hay muchos locales que se empiezan a abrir porque hay como una cierta seguridad para poder seguir abriéndolo. En muchos lugares donde no podías ir, hoy se puede ir. Entonces, uno siente que las cosas están mejor. He vuelto y se siente que es un poco más seguro. Mucha gente te dice, o sea, vos en experiencia propia sentiste que efectivamente ahora con Bukele El Salvador está más seguro. Sí.
Podés salir a caminar más tarde, podés ir a tomar algo afuera. Sí, ocurre. Y te cambia un montón porque cambia la dinámica de tu vida, ¿no? Claro. Como esto, por ahí antes a las 11 de la noche no te encontrabas a nadie y hoy te encontrás un montón de gente. Por ahí no hay lugares donde ir, porque eso es como de a poco se va construyendo esos lugares. Yo me acuerdo ahora, yo estuve hace 2 años ahí y me acuerdo una vez que salimos, yo decía, ma, es muy tarde, vámonos. Igual no pasa nada, me dijo mamá. Ya no hay tanto problema con los muchachos. Ella siempre le llama a los muchachos. Así que salimos y no había nadie en ningún lado, pero nosotros paramos en una gasolinera y estaba lleno de gente. O sea, explotado de autos, chicos con música, todo. Y yo hacía mi propia reflexión, ¿no? Bueno, ¿por qué una gasolinera abierta? Y porque no hay otro lugar a donde ir. Pero hoy sí puedes salir a las 11 de la noche y hacer algo, tomar algo en algún lado, pasar la noche en la calle, que es algo re común de una persona joven y que en El Salvador no se podía hacer y que por ahí eso sí lo vas viendo. La gran contradicción con Bukele es el tema de derechos humanos, ¿no? Y ahí está como no hay un debido proceso. De hecho, te pueden llevar a cualquiera. No es que hay toda una cosa de inteligencia de solo tomar a un criminal o a alguien que cometió un crimen. De hecho, creo que hasta hace algunos meses habían argentinos presos. Siempre un argentino en todos lados, dando la nota. Y que por ahí no han hecho absolutamente nada, pero no hay un debido proceso, ¿viste? No hay un juicio, o sea, vas preso directamente porque hoy la ley así lo permite. O sea, desde la pandemia como que hay una tipo de ley marcial, no sé cómo se llama, pero que pueden agarrar a cualquier persona sospechosa y llevarlo preso. Entonces esas cosas son súper cuestionables. Pero de que ha sido efectivo el resultado, se nota. Mantiene a las pandillas en raya. Sí. O sea, siguen existiendo las pandillas, pero muchísimo menos que antes. Siguen existiendo, sí. Pero sí, calculá que hay 90.000 presos pandilleros. Claro. Es un montón. Claro, es un montón. Y la mayoría fueron apresados esos últimos años. Entonces, y después gozaban mucho, de eso hay un montón de documentales, pero gozaban mucho de beneficios en la cárcel. O sea, los pandilleros, los líderes, estaban presos desde hace años, pero eso no limitaba que pudiesen organizar todo el crimen desde ahí adentro, ¿no? Hoy es un poco, por los videos, porque yo también veo los videos de TikTok, qué sé yo, Bukele es muy, muy bueno en la comunicación, eso ya no ocurre más. O sea, esa organización desde adentro no existe. No existe más. Y bueno, para ya cerrando de tu país y volver acá, a lo que es tu experiencia acá en Argentina, porque otra cosa que genera curiosidad en El Salvador, acá generó el año pasado con las elecciones, es que El Salvador tiene la economía dolarizada, sin moneda propia. O sea, ¿cómo se vive eso allá? ¿Realmente se siente una mejoría desde que la economía se dolarizó? Vos fuiste chiquitito y viste el proceso, digamos. Sí. No sé si hubo mejoría, porque como vos decís, yo era muy chico. Sí, las cosas se encarecieron cuando nos dolarizamos. Mucho. O sea, pasamos de ser un país súper barato. O sea, nosotros teníamos una moneda que se llamaba colón y a mí me daban 5 colones para ir a la escuela, que me alcanzaba para todo el día. Y cuando se dolarizó, los precios no se entendía cuáles eran los precios de los productos. Obviamente muchos se aprovecharon de eso. Los sueldos se dolarizaron a un monto que definió el Estado. Entonces, nada, supongo que para el adulto fue más difícil. Entonces, yo no sé si eso cambió realmente algo. El país era muy económico y se volvió más caro. Eso seguramente se volvió más caro. Se volvió mucho más costoso. ¿Pero le dio más estabilidad y eso? Nada que ver. Creo yo que la ventaja... siempre se habla de la inflación como ventaja de tener el dólar, ¿no? El Salvador ha tenido una inflación horrible. O sea, de hecho, hoy en día es carísimo. Es mucho más caro que Buenos Aires. Mirá. Y diría que es... Yo no digo que conozco muchos lugares, pero más o menos los precios uno va viendo cuánto valen en cada lugar. Y los precios están altísimos. Acceder a una vivienda, por ejemplo, es imposible. En El Salvador. En El Salvador. O sea, no hay forma de acceder a una vivienda. Por un montón de factores, pero creo yo que el grave problema hoy es económico, es la inflación. Ahí tenés una moneda supuestamente
poco inflacionaria o no inflacionaria. Entonces, O sea, El Salvador estando completamente dolarizado, vos ves sí, los que hay precios, mucha inflación. sí, O los sea, vos que precios solés están- volver, ves que volvés unos años después y ves que aumentó todo mucho. Es muy caro. Sí, está muy caro. De hecho, la última vez que fui, hay muchas cosas que yo le decía a mi familia, pero realmente necesitamos salir a comer, por ejemplo. Porque me parecía que no lo valía. O sea, Claro. vos veías lo que te traían para comer y decías, no, esto no vale $25, $30. Vos decís, por Claro. persona. No, para eso me voy a Buenos Aires y como allá, totalmente diferente, en una calle más prestigiosa, como que también lo pones en esa valoración, ¿no? Esto en la Avenida Corriente me sale la mitad, ¿cómo puede ser? Entonces, se encareció muchísimo, pero muchísimo. Va de la mano con Estados Unidos. Porque si a Estados Unidos por ahí le va muy mal, hay menos plata también circulante en El Salvador. O sea, Claro, es una depende asociación directa. Directa. Sí, si hay mucho desempleo que afecta a los migrantes en Estados Unidos, va a haber mucho menos dinero para las familias. O sea, esa asociación es súper, súper directa. Entonces, la desventaja es que eso el gobierno no lo puede manejar. O sea, al no tener tu moneda, no lo puedes manejar puedes de ninguna manejar. forma. Después hay cosas muy baratas, pero no se lo atribuyo al dólar. Creo yo que es más por leyes de importación y de beneficios económicos y demás. No sé, por allí en El Salvador compras un carro en un auto en $2.000, por ejemplo. Claro. Baratísimo. Súper barato. Y acá ni en pedo, por $2.000 con una paltrafa del Pero, 90. claro, Con pero suerte. allá hay mucha cultura de los autos medio chocaditos de Estados Unidos, viste, los estadounidenses ya no los quieren, se compran uno nuevo porque les es re fácil y lo venden. Entonces por ahí hay un salvadoreño que compra esos autos medio chocados, los lleva a El Salvador, los arregla y los vende súper baratos. Entonces, no sé si es atribuible a la moneda, que viene más por una cuestión de cultural y con los países con los que hicieron tratos económicos y de dónde vienen los productos, viene un poquito más por ahí. Mirá. Bueno, ahí metiste lo del nivel de vida, ¿no? ¿Qué cosas vos, ya mencionaste la inseguridad, pero quiero ver qué otras cosas vos sentís que acá en Buenos Aires ganaste el nivel de vida o que te gustaron? ¿Qué más te gustaron de acá, no? Creo que en todo. ¿En todo? Sí, sí. A ver, El Salvador es un país muy lindo. O sea, te invito a visitarlo porque es un Me país muy encantaría lindo. ir. Tiene unas playas hermosas. Ah, ¿tiene buenas playas? tiene Salvador? muy No buenas sabía. playas. Así paradisíacas. Sí, 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 divinas. O sea, encima mucha playa virgen porque no es un lugar muy turístico. Esto de la violencia hace también que la gente no haya querido ir estos últimos años. Hoy un poco está eso retomándose. Me dieron ganas de ir a El Salvador. Estás invitadísimo. Y me decías en temas de calidad de vida. Yo creo que el lugar que uno elige también es el lugar donde sientas que es más vivible, ¿no? Y yo siento que acá, por ejemplo, tengo la libertad de salir en el horario que yo quiera, de volver a casa en el horario que yo quiera. También la libertad de pensar lo que yo quiera. Que por ahí muchas veces eso no... El Salvador es un país muy grande, pero sigue teniendo esa cosa como de lugar chico, ¿no? Y que las ideas que son las que van primero es como lo que tenés que hacer, lo que tenés que seguir. Entonces, nunca, por poner un ejemplo muy concreto, en El Salvador ningún adolescente se pinta el pelo de verde porque no te dejan ir a la escuela con el pelo de verde. Pero no porque esté mal que tengas el pelo verde, sino porque la regla es que no te podés pintar el pelo. Por poner un ejemplo. Entonces, eso te limita un poco a un montón de cosas que en esta ciudad no pasa. O sea, en esta ciudad hay como un montón de libertades que son buenísimas y que te permiten por ahí ser vos mismo. Después, tema cotidiano, por decirlo de alguna forma, en El Salvador nunca me bañé con agua caliente, por poner un ejemplo. ¿Qué? Por poner un ejemplo ¿Qué? muy... ¿En El Salvador nunca te bañaste con agua caliente? No existe. ¿Qué? No existe, no. ¿Y cómo hacen en invierno? No hay un invierno como acá, o sea, no es que hace frío. Sí, pero igual a la noche va a hacer frío. Pero el agua sale fría. No, te acostumbras. A ver, si vos no o sea, sabés... vos acá te podés bañar con agua hipermedia caliente. Sí, Y en El Salvador no podrías. No, es imposible. No, lo que me gusta Sería de la ducha es carísimo, eso. porque la luz es carísimo, no sé, es todo muy complejo, pero digo esas pequeñas cosas que hacen como a tu calidad de vida, ¿no? El hecho de que tengas un lugar aquí cerca para un parque recreativo en el que puedas ir, tomar el sol, digo, son cosas muy,
muy simples, pero que realmente en El Salvador en mi infancia yo no las podía hacer. Entonces, todo eso sumó. Después creo que Buenos Aires culturalmente tiene todo. Y yo soy muy, vamos a Buenos Aires. Go for Buenos Aires. Me gusta mucho. Yo creo que para una persona joven te abre un mundo estar acá. Sobre todo para Latinoamérica, que hablamos el mismo idioma, creo que es un lugar muy bueno para venir. Culturalmente tiene todo también Buenos Aires. Y eso es calidad de vida. O sea, que vos puedas ir y ver un buen cine nacional, que puedas ir y ver un buen teatro nacional, que puedas ir y comer bien, sentarte en un lugar y comer rico y tener variedad de culturas, conocer gente de todos lados. En El Salvador también eso es difícil porque... Claro, no hay multiculturalismo, ya seguro. Claro, al ser una sociedad tan chica... Son todos salvadoreños. Somos todos salvadoreños, de hecho, ¿no? No hay ni siquiera mexicano o algo que vaya yo pasando. jamás conocí a un extranjero. Allá en Salvador nunca conoces a un extranjero. No, nada. Wow. Es como que todo está en la televisión, ¿viste? Un musulmán es un personaje de la televisión. Un judío es un personaje de la televisión. Es como que es una sociedad que no tiene esa movilización de culturas tan fuerte como tiene Buenos Aires, que Buenos Aires es impresionante. Vos vas a una plaza y te encontrás con 3 rusos y 6 hijos de los rusos. Sí. Vas de otro lado, te encontrás con ucranianos. Después vas allá a la comunidad boliviana. Y luego vas acá y es impresionante la cantidad de mezcla de culturas que hay. Entonces, eso a mí me parece que da calidad de vida. Eso ha sido raro para vos cuando estabas Eso acá. sí, fue rarísimo. Con Pero me gente encantó. de Me todos encantó. lados. Tipo. Pero me encantó porque he aprendido un montón en estos años. Y por ahí... Y es un aprendizaje natural. Es como que vos naturalmente conoces una persona y aprendes de esa cultura sin sentarte a estudiar o tener que leer un libro. Entonces, eso allá no pasa, como que te lo perdés, ¿no? Sí o sí tenés que ver todo eso a través de redes, de televisión. Es algo que siempre lo ves como lejano. Sí, es como que no te llega nunca así en vivo, ¿no? A decir, bueno, conocer la realidad de esta persona es muy difícil hacerlo frente a frente, ¿no? Acá es impresionante, ¿no? He conocido gente, pero de todos lados. Incluso Argentina es grande. Es lo que te quería preguntar. ¿Vos fuiste a qué otras ciudades fuiste además de Buenos Aires? No, conozco el sur, que me encanta. El norte lo he explorado mucho, mucho menos. Pero es gigante. Y también tienen como sus propias culturas ahí. Claro, tiene como dentro de Argentina sus propias subculturas. No es lo mismo a lo mejor las ciudades del norte que la de la Patagonia o la de la Pampa Húmeda. Haz un ranking de las ciudades. ¿Tu favorita? ¿La que más te gustó? ¿Las que conociste? Las 5. A mí me gusta mucho Buenos Aires. Primera, segunda. Vivo acá. Voy mucho a Neuquén. Entonces pongo Neuquén Capital como un lugar porque me gusta mucho. Está súper lindo hoy. Ha crecido un montón. Provincia petrolera. Provincia petrolera, pero es muy lindo. Y dentro de Neuquén también he ido mucho a San Martín de los Andes. Hermoso, sí, conozco. Entonces es un lugar que para mí también tiene esos paisajes que no los encontrás para mí en otro lado. Claro, eso, los paisajes a lo mejor tenés en la Patagonia, no lo tenés en El Salvador. No, Ni loco. no existe. Ni loco. No. Ni el clima, ni las montañas, ni... Lo que tienen ustedes que no tenemos nosotros es las playas. Las playas Las playas no ganan por afano. Son muy, muy lindas. Sí. Lo que suele suceder con las playas de El Salvador es que es del lado del Pacífico. Y mucha gente prefiere como estas aguas más cristalinas. Entonces, eso te cambia un montón. ¿Viste? Las playas de El Salvador son todas del Pacífico, Todas del ninguna del Pacífico. Atlántico. Ninguna No del sabía eso. Sí, sí. Pero son muy lindas. Y hay lugares que no... De hecho, no los visita gente. O sea, lugares vírgenes, por decir de alguna forma, ¿no? Y que así que están muy buenos. lindo. Y las aguas son súper cálidas. Entonces, está bueno. Hay lugares con olas, lugares sin olas. Entonces, también te da como lugares... Las olas suelen asociarse con el peligro, ¿viste? Entonces, hay lugares sin olas que por ahí son más familiar. Y los lugares con ola hoy se hace mucho surf. De hecho, hace poco creo que se hizo un mundial o algo así en El Salvador y eso está bueno. Sí, hoy que justo que hay mucho turismo masivo en todos lados y la gente quiere escapar, a lo mejor puede ser una buena opción irse a El Salvador. Sí. Irte a las playas. Y El Salvador tiene como una de sus monedas, porque tenemos 2 monedas. Las criptomonedas. Bitcoin. Los bitcoins son oficiales. Se usa también allá el Bitcoin. Así que para todos los bitcoiners que quieren vacacionar. Sí, sí. Y en las playas es uno de los lugares donde más se promueve porque es donde van los extranjeros. Entonces, el salvadoreño de a diario no maneja como tanta tecnología en ese sentido, ¿no? Y están obligados a aceptarlo. O sea, yo si voy con Bitcoin,
voy a un hotel de El Salvador, Y quiero pagar con Bitcoin y el hotel me tiene que aceptar que pague con Bitcoin. que con Bitcoin. Sí. Sí, hoy es una moneda oficial. No te digo que está en todos lados, pero yo lo he visto en carretones de helado de la calle, o sea, y tiene su QR y el señor te acepta. Bitcoin. Creo que incluso a veces es más factible que alguien que maneje mucho cambio utilice una herramienta así más tecnológica. ¿Vos ya usaste eso allá? Yo ¿Pagaste con Bitcoin? Digo, control seguro que sí. Con Bitcoin no he no pagado pagaste. con Bitcoin nunca, pero todos tenemos una billetera, todos los que quieran y se hayan abierto, que sean salvadoreños, tenemos una billetera que se llama Chivo Wallet y es una billetera que la abrís con tu documento y es como la billetera oficial. Y cuando lanzaron el proyecto todos teníamos, creo que 30, 40 dólares solo por abrir la aplicación para empezar a usar el Bitcoin. Entonces, lo que fuimos haciendo es usando esa billetera como para invertir, ¿no? Porque el precio de Bitcoin baja y sube, pero vos podés ahí un poquito tener un poco en dólares, un poco en Bitcoin, y si te conviene o no te conviene, los cambias en el momento. Pero nunca pagué oficialmente con cosas. Pero hay cajeros también. O sea, vos vas al cajero y desde esa aplicación te convertís de Bitcoin a moneda, al dólar, y te lo da el cajero. O sea, hay todo un sistema armado para que eso funcione. No sé si funcionó, no está como Mercado Pago. No llegó a ese nivel que vos ves el QR por todos lados. Pero es una moneda oficial. O sea, está oficializadísimo y funciona. Me preguntaba ciudades. No te dije más, ¿no? Me quedé en el sur. 2, ya me dijiste 3. Te dije 5, ya me dijiste Buenos Aires, Neuquén y San Martín de los Andes. Quizás otro lugar por ahí que... Es que el sur a mí me gusta mucho. He tenido la suerte de ir a un montón de lados. Fui a Calafate. No viviría en Calafate, porque me parece muy lejos, muy inhóspito, muy complicado de llegar y todo. Pero es hermoso. Iría de vacaciones las veces que pudiese, ¿no? El Perito Moreno me pareció asombroso. Entonces, es una ciudad... es impresionante. Tuve la suerte de ir a Ushuaia también. Y Ushuaia es muy lindo. Es muy lindo. Entonces, para mí son lugares que te dejan una impresión, una imagen que no la conseguís en otro lado. Claro. Es como, son lugares muy únicos. El clima, o sea, como que todo hace que sea distinto, ¿no? Que te levantás y ves la montaña, está nevada, hace frío, hace viento, te costó llegar, es como que al avión le costó llegar, es como que ves el aeropuerto y es en un lugar súper inhóspito. No, me encanta. Yo diría que el sur para mí es de los lugares más lindos No conozco muchos lados, pero para mí es uno de los lugares que he conocido en mi vida, en mi poca vida, ¿no? Me gusta mucho. Vos tenés la nacionalidad salvadoreña. Yo tengo nacionalidad salvadoreña. La Argentina no la tenés. No tengo la Argentina. ¿Te la harías? Me la haría, no tendría problema en hacérmelo. Si me preguntás por qué no lo he hecho, creo que no lo necesito. Me siento que tengo los mismos derechos que todo argentino, a pesar de no ser argentino. O sea, me siento súper bienvenido acá. Entonces, si hubiese una distinción y yo sintiera que quedo como un poco afuera de cosas, por ahí lo haría, ¿no? Porque cumplo los requisitos. Yo hace 14 años. Claro, vos ya podés voy, tranquilamente. me doy un papel y me dan el pasaporte. Pero no, hoy no siento que me esté perdiendo de algo. Pero sí, en algún momento lo haré. O sea, me encantaría. ¿En un momento lo vas a hacer? En algún momento lo voy a hacer, sí. Está en mis planes. Y sí, lo que pasa es que sí, el papel, la burocracia. Sí. No, y aparte de esto, que realmente no me siento afuera de nada. Entonces, en ese sentido, no he avanzado en esa parte de los papeles, pero no es que no me gustaría. De hecho, me gustaría. Porque ya tengo un especial cariño también al país, ¿no? Ya lo siento muy como propio. ¿Festejaste el mundial? Sí, festejé el mundial. ¿Algún consejo para alguien que quiera venir a emigrar a Argentina que vos quieras darle? De tu experiencia, de tu feeling. De mi poca experiencia. Claro, 14 años. Son bastante, ¿no? ¿Qué puedo dar de consejo? Mirá, yo creo que primero no hay que tenerle miedo a irse, ¿no? Más allá de llegar hasta acá, no hay que tenerle miedo a irse donde estás. Si querés buscar y soñar
cosas nuevas y conocer nuevos lugares, creo que eso siempre para adelante. Y después que Buenos Aires es una gran ciudad para venir. Tiene todo, o sea, vas a encontrar ese grupo de pertenencia por ahí que buscas, que necesitas. Entonces eso creo que es algo que tiene Buenos Aires, que es una ciudad súper abierta y que no lo vas a encontrar en muchos lados. Entonces, siempre súper bienvenido. Los argentinos siempre súper abiertos en todo. Entonces, parece que si estás dudando, Buenos Aires, otra ciudad, elegí Buenos Aires. Quiero el chivo. Después quiero el chivo del gobierno de la ciudad. Acá. Promocionamos sí, ya Buenos Aires más que... Elegí Buenos Aires, sí. A mí me encanta, entonces no puedo decir otra cosa. Bueno, buenísimo, Salva. Gracias por haber venido y la verdad que muy rico todo lo que contaste. Un montón de información y bueno, espero que te haya sentido cómodo. Súper cómodo, gracias por la invitación.